Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Brigitte, ¿qué es el Señor del Invierno? De todas las bestias que aparecen cada invierno, la dominante que crece más fuerte se llama el Señor del Invierno. Su maná es notablemente fuerte y hace que se formen ventiscas a su alrededor. Su presencia retrasa la llegada de la primavera, así que tan pronto como aparece, casi todos los caballeros de la orden parten a cazarlo, dejando solo un mínimo de personal en el castillo. Aparentemente, cada año, una fuerte bestia llamada el Señor del Invierno apareció. Había muchas bestias potenciales que podían llegar a serlo, y de todas ellas, el Schneestorm, Señor del Invierno, era una particularmente desagradable. El hecho de que necesitara recoger su piedra fey probablemente significaba que los caballeros tendrían que cazarlo con armas, como lo habían hecho durante la noche de Chutzaria. ¿También voy a cazar al Señor del Invierno?, pregunté. Creo que nosotros, los de la Orden de Caballeros, debemos debilitarlo primero, en cuyo momento usted debe dar el golpe final y recuperar su piedra fey. No tema, Lady Rosemaine. No habrá nada de qué preocuparse con todos nosotros allí contigo, dijo Brigitte con una sonrisa. Pero eso no me hizo sentir mucho mejor. Realmente no podía imaginarme luchando con éxito como Brigitte y Edgar lo habían hecho en ese entonces. Todo bien, Brigitte, dijo Damuel una vez que regresó, completamente vestido con su armadura. Brigitte entonces se fue para prepararse también. Mónica y Nicola me peinaron, me pusieron un sombrero de piel esponjoso en la cabeza, y me pusieron en las manos los guantes que Ferdinand me había dado. Eran guantes de aprendiz de la Orden de Caballeros, diseñados para permitir que el maná fluya a través de ellos, y se transformaron para adaptarse perfectamente a mis manos, como las herramientas mágicas del anillo siempre lo hicieron. ¿Qué piensas del Señor del Invierno, Damuel?, pregunté. ¿Crees que seré capaz de cazarlo? Desafortunadamente, desde que fui degradado a aprendiz el año pasado, aún no he ido a una cacería del Señor del Invierno. Pero los que lo han hecho me aseguran que es una bestia bastante temible. La cacería del Señor del Invierno ocurrió mientras los aprendices estaban en la Academia Real, así que solo los caballeros adultos participaron. Pero Damuel había sido degradado al rango de aprendiz el otoño pasado, justo antes de su primer invierno como caballero, y por consiguiente había pasado ese tiempo custodiándome en el templo. Por esa razón, esta sería su primera vez cazando al Señor del Invierno también. Todos terminaron sus preparativos rápidamente, en cuyo momento me dirigí a la salida más cercana a la Puerta de los Nobles con la lanza de Leidenschaft en la mano. No se sentía particularmente pesada ahora que la había llenado con mi maná y la había convertido en mi arma. Había un poco de espacio extra en el interior, justo al lado de la puerta, donde Ferdinand ya había formado su bestia alta. Fran, Sam, abran la puerta a mi señal, instruyó. Rosemaine, trae a tu bestia y llévate a todos contigo. Brigitte, cabalga con ella. Fran y Sam se apresuraron a la puerta donde esperaban su señal, mientras yo hacía mi pandabús y entraba con ella, Rosina y Brigitte. Rosemaine, la ventisca empeorará mientras el Señor del Invierno se desata, hasta el punto de que será casi imposible de ver. Intentaré volar cerca de ti, pero ten cuidado de no perderme de vista. Brigitte, haz lo que puedas para ayudarla. Sí, señor. Ferdinand se giró, con su capa azotando detrás de él, y luego saltó sobre su bestia alta, más ágilmente de lo que nunca esperaría de alguien que llevara una armadura de placas completa. Levantó la barbilla y miró hacia la puerta, antes de declarar en voz alta, «ábranla». Fran y Sam pusieron sus manos en las puertas, abriéndolas un poco. Fuertes vientos y hielo irrumpieron inmediatamente en la habitación, abriendo las puertas de par en par con un enorme crujido. Ferdinand lanzó su bestia alta afuera, enfrentando la ventisca de frente,
y yo rápidamente lo seguí. Mis ojos se fijaron en su capa azul. Salimos corriendo del templo, y en cuanto pasamos la puerta de los nobles, Damuel pasó a toda velocidad por Lesi para ponerse en fila junto a Ferdinand. Sus respectivas capas doradas y azules aletearon frente a mí, las que usé como guía mientras conducía mi pandabús. La nieve blanca bajaba a borbotones del cielo gris de aspecto pesado, viniendo hacia mí desde todas las direcciones y haciendo imposible saber en qué dirección soplaba el viento. Probablemente me habría desplomado hacia el suelo si no fuera por sus capas. Lady Rosamine, por favor, gire ligeramente a la derecha. Ya casi estamos en el castillo, dijo Brigitte, ayudándome como navegante desde el asiento delantero. Gracias a su ayuda, llegamos a salvo al castillo sin perder de vista a nuestros guías. Vi a Ferdinand enviar una ordonanza y Norbert nos abrió la puerta un segundo después. Ella. Rosina. Entren rápido en el castillo y de inmediato. Nos uniremos a la orden de los caballeros, instruyó Brigitte, y las dos mujeres se apresuraron a entrar por la puerta que Norbert había abierto. Una vez que la puerta se cerró tras ellas, Ferdinand hizo una señal a Brigitte moviendo su brazo izquierdo de arriba a abajo. Entonces nos pusimos de nuevo en marcha. Parece que los caballeros ya han llegado, así que nos dirigiremos directamente al campo de entrenamiento primario, dijo Brigitte, siguiendo las señales de Ferdinand. Había muchos campos de entrenamiento utilizados por la Orden de Caballeros y cada uno era de gran tamaño, lo que tenía sentido dado que tenían que practicar la lucha en la bestia alta. Sin embargo, me era imposible distinguirlos entre sí, ya que todos eran tan blancos como la nieve que se esparcía por el aire. Ferdinand descendió en uno de los campos de entrenamiento. Damuel estaba esperando en la puerta de su bestia como un hito, así que entramos primero. He llegado, anunció Ferdinand, y tras eso todos los que estaban dentro se arrodillaron. Salí de Lesi y me puse al lado de Ferdinand. La afirmación de que el Señor del Invierno era lo suficientemente peligroso como para requerir prácticamente a todos los caballeros del ducado, excepto el mínimo que se dejaba para la guardia, aparentemente no era exagerado. El campo de entrenamiento ya estaba lleno de filas de caballeros. Había oído que había 50 estacionados en la ciudad de Ehrenfest en un momento dado, pero como habíamos enviado un mensaje a todo el ducado, ahora había unos 250 reunidos aquí. El Señor del Invierno ha aparecido una vez más. Caballeros, enfoquen toda su energía en cortar sus miembros. Med caballeros, erradiquen a sus sirvientes. Lai caballeros, fórmense alrededor de las bestias de Rosamine y desháganse de los rezagados. Sí, señor. Brigitte, cabalga con Rosamine. Una vez que ella esté en posición, únete a los Med caballeros. Damuel, opera con los Ley caballeros. Sí, señor. Damuel respondió, inmediatamente corriendo para unirse a los caballeros alineados. Ferdinand, viéndolo salir por el rabillo del ojo, me miró. Rosamine, quédate en tu bestia alta hasta que venga a llamarte. Bajo ninguna circunstancia te muevas de tu posición. Entendido. Ferdinand. ¿Puedo rezar por su éxito en la batalla? Pregunté. No había mucho que pudiera hacer para ayudar. Además sería más fácil para mí rezar aquí mientras estuviera tranquila que en un caótico campo de batalla. Ferdinand miró a los caballeros con el ceño fruncido y luego asintió lentamente. Preferiría que conservaras tanto de tu maná como fuera posible, pero ya que vamos a tomar la piedra Fey para nosotros este año y privarlos de recursos, supongo que sería justo. Después de confirmar que tenía permiso, vertí maná en mi anillo y recé para que los caballeros tuvieran éxito en derrotar a la enorme bestia Fey, una criatura tan fuerte que toda la orden de caballeros tuvo que unirse para luchar contra ella. Oh Dios de la guerra Angrif, de los 12 exaltados del Dios del fuego Leidenschaft, te ruego que les concedas tu protección divina. La luz azul se elevó en el aire desde mi anillo antes de llover sobre todos los caballeros. Usó más maná de lo que esperaba, ya que simplemente había tantos presentes. Todos los caballeros, prepárense, declaró Ferdinand. Los caballeros arrodillados se levantaron bruscamente y comenzaron a preparar sus bestias altas, y mientras yo me movía para entrar en la mía, Ferdinand me llamó. Rosamine, esa oración requería una cantidad considerable de maná, ¿verdad? Bebe esto antes de que empiece la batalla.
Además, mantén tu bestia alta pequeña para preservar tu maná. Encogí a Leslie para que fuera lo suficientemente grande para Brigitte y para mí, me metí dentro, y luego miré la poción que Ferdinand me había dado. El maná era absolutamente esencial para la caza de bestias, y por eso me había dado la de sabor horrible que había sacrificado el sabor para una máxima efectividad. Me tragué la poción, conteniendo las lágrimas todo el tiempo. En un instante, mi agotamiento se desvaneció y mi maná se recuperó. El sabor era insoportablemente amargo, pero preparar mi cuerpo para la caza era mucho más importante. Ahora, muévanse, declaró Ferdinand. Karstedt y los archicaballeros fueron los primeros en irse, con Ferdinand a la cabeza como su vanguardia. Los Met caballeros los siguieron de cerca, mientras que yo me uní a ellos en el medio. La orden de caballeros podían sentir el poderoso maná irradiado desde el norte, y así se acercaron juntos. Corríamos con nuestras bestias altas hacia la fuente, empujando hacia adelante como si estuviéramos en medio de una violenta ventisca. A veces, podía oír el estruendo de la armadura cuando los caballeros cercanos se volvían para mirarme. Podía adivinar que solo intentaban echar un vistazo a Leslie, pero el ruido que hacían sus cascos me asustaba cada vez. Cuanto más nos acercábamos al poderoso maná, más fuerte se hacía la ventisca. Finalmente, se pudo ver una enorme sombra en medio del remolino de nieve, en cuyo momento Ferdinand me ordenó inmediatamente que me detuviera. Rosamine, quédate aquí. Agarra tu lanza y prepárate para saltar en cualquier momento, dijo Ferdinand. Al oír eso, Brigitte saltó de mi pandabús y formó su propia bestia alta en el aire, aterrizando ágilmente sobre ella. Mientras volaba para unirse a los otros caballeros, Ferdinand azotó su capa azul y se unió a la línea de arqueros, mientras que los Lai caballeros se reunieron a mi alrededor. Capítulo 240. Luchando contra el Storm. El muro de los caballeros me protegía por todos lados mientras me quedaba en el aire, refugiándome dentro de Leslie. Entrecerré los ojos y traté de mirar hacia arriba en medio de la tormenta, pero la nieve blanca y pura golpeaba contra mi pandabús y hacía imposible ver. Era tan malo que incluso las capas de oro oscuro de los caballeros cercanos estaban casi totalmente ocultas de mi visión. A través de la nieve, uno de los caballeros se acercó en su bestia alta. Lady Rosamine. Soy yo, Damuel. Tengo órdenes de Lord Ferdinand. ¿Puedo entrar? Hice que apareciera una puerta en el lado de Leslie para que Damuel la atravesara. Caminó a lo largo del ala de su propia bestia alta y en mi pandabús, luego regresó su bestia alta a su forma de piedra. ¿Qué dijo Ferdinand? Pregunté. Mientras desviaba la mirada, Damuel me informó de que Ferdinand le había ordenado que se quedara conmigo, ya que le preocupaba dejarme sola. Damuel estaba siendo un poco tímido, pero podía imaginarme exactamente lo que Ferdinand le había dicho. Probablemente fue algo así como, no dejes que Rosamine haga nada hasta que yo llegue a buscarla. Vigílala de cerca para que no cause ningún problema. Parecía que no confiaba en mí en lo más mínimo. En particular, me instruyó para que hiciera lo que fuera necesario para preservar tu maná, dijo Damuel. Mencionó que tienes tendencia a priorizar las emociones y a rezar sin pensar cuando surgen problemas, lo cual, no será aceptable aquí. Me quejé. Ferdinand podría leerme como un libro ahora. Ni siquiera podía discutir con esa valoración ya que tenía toda la razón. Mientras me quejaba, Damuel frunció el ceño y me miró casi con lástima. Finalmente he sido ascendido de nuevo a caballero, así que por favor absténganse de hacer algo que me haga ser castigado, suplicó, con lágrimas en los ojos. Damuel había trabajado duro durante el último año como aprendiz, así que no tuve más remedio que asentir con la cabeza. Pero incluso entonces, no podía hacer ninguna promesa difícil. Así que esta es su bestia alta, entonces. Dejando a un lado las apariencias, el interior es realmente algo, dijo Damuel, dejando escapar ruidos de sorpresa e impresión mientras apreciaba mi pandabús desde el asiento del pasajero. Ejeje. Bastante cómodo, ¿no? Mucho. Es exactamente como Brigitte dijo. Pude notar que a Brigitte le gustaba Leslie por lo relajada que siempre parecía en el asiento del pasajero. Era una mujer de pocas palabras que rara vez expresaba sus emociones, pero de vez en cuando le veía sonreír ligeramente, de vez en cuando.
¿Qué dijo Brigitte? Pregunté con entusiasmo. Damuel cerró los ojos como si estuviera escarbando en sus recuerdos. Dijo que tu bestia es muy cómoda para montar, pero que preferiría montar en una bestia en la batalla para tener espacio para balancear su arma. Eso es cierto. Los caballeros necesitan pelear, y Leslie no se acomoda a eso. Pero aún así, ¿por qué no reformar a la bestia alta en base a tus necesidades? Podrías tener una forma para la batalla y otra para el viaje, sugerí. Pero según Damuel, el hecho de que uno necesitara entrenamiento y una imagen mental precisa para producir instantáneamente una bestia alta, significaba que los caballeros preferirían centrarse en la velocidad, en lugar de intentar equilibrar múltiples formas. Puede cambiar libremente el tamaño de su bestia alta, Lady Rosamine, pero eso no es tan simple para la mayoría, dijo Damuel. No entendí lo que quiso decir. Cada vez que llamaba a Leslie, siempre estaba imaginando un coche. Era más o menos la misma imagen sin importar el tamaño, así que reducirlo a un minibús o hacerlo más grande no me causaba ningún problema. Oh, ha comenzado, dijo Damuel. Echa un vistazo. Lord Ferdinand y el comandante están en la batalla. Seguí su dedo índice para ver dos luces brillantes, una a cada lado del centro de la ventisca. Pero por mucho que entrecerrara los ojos, no podía ver ni a Ferdinand ni a Karstedt. Todo lo que veía eran dos luces de igual tamaño. Es difícil de decir desde tan lejos, pero es el mismo ataque que usó Lord Ferdinand para derrotar al Goltze durante la noche de Chutzaria, explicó Damuel. Espera, ¿el ataque que mató al Goltze de un solo golpe? Pregunté. Ánimo, Lady Rosamine. Una poderosa onda expansiva viene hacia aquí. Damuel gritó fuertemente, mientras las dos luces corrían al unísono hacia el torbellino en el centro de la ventisca. La luz también se arrastraba detrás de ellos mientras se arqueaban por el aire antes de chocar de repente contra el torbellino, resultando en un estruendo tan fuerte que instintivamente me cubrí los oídos. El torbellino vaciló por un momento, durante el cual pude ver a los dos caballeros con sus grandes espadas girando hacia abajo. Como el ataque de Ferdinand había conseguido matar al Goltze de un solo golpe, en ese momento, me convencí tontamente de que probablemente ya había terminado. Pero un instante después, los caballeros más cercanos al vórtice fueron derribados uno por uno. Una perturbación parecida a una ola se precipitó hacia afuera desde el centro, hecha visible solo por aquellos que estaban siendo arrojados hacia atrás. Aquí viene. Pensé, y justo cuando me preparaba, la onda expansiva nos golpeó. Agarré el volante de Leslie tan fuerte como pude, vertiendo más maná en él para mantenernos en su lugar. Los caballeros que nos rodeaban se tambaleaban un poco, pero pude ver que también se las arreglaban para agarrarse a sus propias bestias altas. Estábamos así de lejos de la fuente, y aún así fue suficiente para casi tirarnos por los aires. ¿Qué tan fuerte había sido la explosión en el centro? Una vez que la onda expansiva pasó, miré a mi alrededor. Todo se había silenciado. Lo único que no había cambiado era el siempre presente torbellino de la ventisca. ¿Ganamos? Pregunté. No, el Storm no es un oponente tan fácil, respondió Damuel, mirando a la distancia. Escuché un rugido tembloroso, y la ventisca se hizo instantáneamente más intensa. El torbellino en el centro creció a un tamaño masivo, pasando de un violento vórtice a un enorme tornado de destrucción. ¿Podemos siquiera vencer a esta cosa? Me pregunté, con el aliento atrapado en la garganta. La nieve se acumuló rápidamente en el interior del tornado, antes de ser expulsada de repente. Parecían no ser más grandes que las bolas de nieve normales desde esta distancia, pero en realidad, eran un poco más grandes que los caballeros y sus bestias altas. Entrecerré los ojos para tratar de obtener una mejor vista, y al examinarlos más de cerca me di cuenta de que los macizos blancos habían tomado formas animales, que inmediatamente comenzaron a atacar a los caballeros. Algunos parecían tigres, otros lobos y otros conejos. Eran de varios tamaños, pero todos atacaban a los caballeros, que respondían a su vez. ¿Qué son esas cosas? Pregunté. Los sirvientes del Señor del Invierno, formados de su maná, respondió Damuel escuetamente mientras continuaba mirándolos con atención. Como los animales blancos se estaban creando a partir del maná de la Storm,
El tornado comenzaba a debilitarse a medida que se hacían más y más, revelando lentamente la enorme bestia Fey en su centro. Así que esa es el Storm, murmuré. Una vez que el tornado se adelgazó lo suficiente como para que yo pudiera ver a través de él, una bestia fea aún más grande que el gigantesco Goltse que había visto en la noche de Chutzaria salió a la luz. El Storm se parecía totalmente a un tigre blanco hecho de nieve. Había rayas negras que corrían por el pelo blanco de su enorme cuerpo, y colmillos afilados que salían de su boca como lanzas. Sus ojos eran como enormes orbes rodantes que brillaban con una aguda luz roja, que podría haber sido un rasgo compartido por todas las bestias. Desde esta distancia, parecía una montaña, con Ferdinand y Karstedt en sus bestias altas siendo el equivalente a los mosquitos volando alrededor de un gato. La diferencia de tamaño no podía ser exagerada. El Storm giró la cabeza, intentando que todos los caballeros que volaban a su alrededor pudieran verle. Sus movimientos eran mucho más rápidos de lo que uno esperaría de algo de su tamaño, y cuando los caballeros se acercaron para atacarlo, él movió su pata con una velocidad impresionante. Con cada golpe, una ventisca estalló. Y cuando rugió, nacieron más sirvientes de la nieve arremolinada. ¿Podemos realmente ganar esto?, pregunté. Por lo que pude ver, el ataque combinado de Ferdinand y Karstedt ni siquiera había hecho un rasguño en el Storm. ¿Y si ese era el caso, qué esperanza teníamos de ganar? Me pareció que nada de lo que pudiéramos hacer sería suficiente. Miré a Damuel con inquietud, y vi que también miraba a la Storm con una expresión severa. Creo que será una larga batalla de desgaste, dijo intensamente. Y su evaluación resultó ser correcta. Los rugidos del Storm causaron que se formaran más ventiscas, creando todo tipo de bestias blancas de la nieve. No debieron ser muy fuertes a juzgar por la facilidad con la que los caballeros los derribaron, pero cuando fueron destruidos, las bestias Fey volvían al Storm en forma de nieve. Vienen más, observó Damuel. Menos sirvientes de la bestia Fey significaba una ventisca más fuerte que rodeaba al Storm. Pero antes de que la ventisca pudiera oscurecer por completo la tormenta de nieve, soltaba otro rugido tembloroso, que resonaba a su alrededor. Este rugido hizo que aparecieran más sirvientes de la ventisca, lanzándose inmediatamente a los caballeros antes de ser rápidamente derrotados. Pero fue una batalla sin fin. Y aunque al principio parecía que teníamos la ventaja, a medida que la lucha avanzaba, nuestra ventaja parecía cada vez menos segura. Eventualmente, comenzó a parecer que los caballeros apenas estaban ganando. Así que están luchando tanto, incluso con su bendición, Damuel murmuró. También había dado a los caballeros la protección divina de Angrif, el dios de la guerra, en la noche de Chutzaria, lo que había cambiado completamente el curso de la batalla. Sin embargo, aquí estaban luchando incluso con ella. Esto es malo, exclamó Damuel, apretando los dientes y apretando los puños. Parecía casi desesperado por entrar en la batalla para ayudar. Había ahora demasiados sirvientes de la bestia Fey para que los caballeros pudieran manejarlos, obligando a los caballeros a acabar desesperadamente con los que se escabullían y se dirigían hacia nosotros. Podía entender cómo se sentía Damuel. Como caballero, sabía que era su deber unirse a la lucha, pero se le habían ordenado que me protegiera. Quería decir que podía irse y unirse a sus compañeros, pero eso sería visto como un abandono de su deber. Si hubiera algo que pudiera hacer, murmuré pensando, con la frente profundamente arrugada. Ya nos has bendecido con la protección de Angrif, y Ferdinand te ha ordenado estrictamente que conserves tu maná. No lo olvides, dijo Damuel, advirtiéndome que no usara más maná del necesario mientras veía a sus camaradas luchar. No había olvidado la orden de Ferdinand, pero me dolía verlo sin hacer nada yo misma. Los sentimientos de ansiedad ardían en mi pecho, y el hecho de que pareciera que estaban perdiendo lo empeoraba aún más. La Orden de los Caballeros lucha contra el Señor del Invierno todos los años. Los Storms son señores particularmente temibles, pero nunca hemos fallado en derrotar a uno, explicó Damuel. Por supuesto que la lucha sería larga, era como si estuviéramos luchando contra el mismo invierno. Y dado que esto ocurría todos los años, salir corriendo en pánico me haría parecer una idiota. Los archicaballeros también lo están haciendo. Su deber es quedarse aquí y preservar su maná, Lady Rosemaine.
Mis ojos habían sido instintivamente atraídos por los caballeros que luchaban más cerca de nosotros, pero mientras los Med caballeros y los Light caballeros luchaban contra los interminables sirvientes de la nieve, los archicaballeros lanzaban ataques directos al tigre de la nieve. Pude ver varias bestias altas enfrentando al enorme Snowstorm, pequeñas luces parpadeando aquí y allá antes de correr hacia la bestia. No parecían tan poderosas como las de Ferdinand y Karstedt, pero probablemente era el mismo ataque. El único problema era que no importaba cuántas veces las luces parpadearan, el Snowstorm no vacilaba en lo más mínimo, parecía completamente intacta e imperturbable. El estancamiento continuó durante algún tiempo. Más y más sirvientes fueron derrotados, solo para renacer. Los caballeros desesperadamente continuaron matándolos, pero la batalla solo se hizo más dura, y yo seguía pensando que íbamos a estar abrumados. Pero eso nunca sucedió. Uno por uno, los caballeros derribaron las pociones que habían preparado con anterioridad, restaurando su resistencia y permitiéndoles continuar la lucha. Damuel tenía razón, fue una larga guerra de desgaste, y una para la que los caballeros estaban muy bien preparados. Suspiré. Me gustaría que bebieran las pociones antes de que la batalla les afectara tanto. Como no saben cuánto va a durar la lucha, intentan conservar todas las pociones que pueden, explicó Damuel. Personalmente, no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado en realidad. El ciclo interminable de sirvientes siendo asesinados y renacidos continuaba, pero la ventisca que rodeaba la tormenta de nieve parecía ahora menos intensa, y se estaban creando menos sirvientes a la vez. El Snowstorm parece estar algo debilitado, observó Damuel. Y un segundo después, dos luces brillantes comenzaron a brillar a la izquierda y a la derecha de las luces del tigre de nieve, que eran tan brillantes como el ataque inicial. Los ojos de Damuel brillaban con esperanza, y se inclinó ligeramente hacia adelante mientras observaba al Snowstorm. Es Lord Ferdinand y el comandante. Agarré el volante de mi pandabús y me incliné hacia adelante también, entrecerrando los ojos para ver lo que podrían ser los momentos finales de la batalla. Las dos luces se lanzaron hacia adelante, ambas dirigidas a la pierna derecha delantera del Snowstorm. Se cruzaron en el aire antes de explotar en el impacto, aunque la onda expansiva no pareció alcanzarnos, quizás debido a que los ataques habían penetrado primero en el cuerpo del Snowstorm. Y los dos debieron verterlo todo en los ataques, ya que la pierna del Snowstorm se desgarró y cayó rápidamente al suelo. Los arqueros de alrededor comenzaron a lanzar ataques a la otra pierna delantera sin demora. El enjambre de golpes concentrados parecía ser efectivo, y el Snowstorm soltó un rugido ensordecedor. Era diferente del rugido que había dado origen al interminable flujo de sirvientes, y el tigre de nieve parecía ahora alborotarse mientras aullaba de dolor e ira. La ventisca alrededor de la bestia desapareció instantáneamente, al igual que todos los sirvientes con los que los caballeros habían estado luchando. ¿Ganamos? Pregunté. No lo sé. Pero la ventisca se está despejando. No. Se está curando. Pensé que finalmente habíamos ganado, pero eso fue un error. El Snowstorm estaba simplemente usando el poder que había usado para convocar ventiscas para curar sus heridas en su lugar. Las heridas dejadas por los ataques concentrados de los arqueros en su pierna izquierda delantera comenzaron a cerrarse ante nuestros ojos. A pesar de todo, no estaba sucediendo rápidamente, pero a este ritmo no pasaría mucho tiempo antes de que la pierna que habíamos cortado se regenerara completamente. Observé al Snowstorm con los ojos abiertos, cuando noté que una bestia alta corría hacia nosotros a una velocidad increíble. Lady Rosamine, ese es Lord Ferdinand. Damuel gritó, saliendo de Leslie y sacando a su bestia para no estorbarnos. Inmediatamente me agarré a la lanza de Leidenschaft tan fuerte como pude, viendo a Ferdinand acercarse. Ven, Rosamine, declaró, extendiendo una mano hacia mi pandabús. Pero Leslie todavía estaba en el aire. No sabía qué quería que hiciera después de abrir la puerta, así que me quedé allí con la lanza, insegura. Después de una pausa, Ferdinand chasqueó su lengua y sacó su estape. La lanzó por el aire, haciendo que salieran bandas de luz y me envolvieran. Mientras parpadeaba sorprendida, tratando de procesar lo que estaba pasando, fui arrastrado hacia él como un pez en un anzuelo. Reboté en el aire, y antes de darme cuenta, estaba en la bestia alta de Ferdinand.
¿Siempre tienes que hacer las cosas difíciles? Suspiró. Mis disculpas. Convertí a Leslie en una piedra fey, y luego monté en la bestia de Ferdinand. La falta de un parabrisas de Pandabú significó que el aire congelado me apuñaló la piel mientras volábamos, y me dolió mantener los ojos abiertos mientras se movía tan rápido. Nuestra oportunidad de victoria es ahora, mientras que el Storm se centra en curarse a sí mismo, explicó Ferdinand. No permitas que esta oportunidad se escape. De acuerdo. Agarra la lanza con firmeza con ambas manos, y vierte todo el maná que puedas en ella, instruyó Ferdinand, envolviéndome con su brazo izquierdo para asegurarse de que no me caiga. Y así, hice lo que dijo Ferdinand. Las piedras fey estaban iluminadas, y supuse que la lanza estaba llena de maná, pero nada me impidió verter aún más en él. El cielo claro se nubló y la nieve comenzó a caer de nuevo. La pierna izquierda delantera del Storm se había recuperado completamente, y la estaba usando una vez más para deslizarse por el aire. Su pierna derecha parecía estar medio regenerada. Todavía no, dijo Ferdinand, con su cabeza sobre la mía. Seguí vertiendo maná en la lanza mientras nos acercábamos al Storm. Ferdinand tiró de su bestia alta para que mirara al cielo, así que empezamos a subir. Eso no es suficiente, repitió más tarde. Pero yo lo intentaba con todas mis fuerzas. Finalmente, empezó a brillar con el maná, su punta de lanza brillando en azul brillante, debe haber llegado finalmente a estar realmente lleno. Sujétala con la mano derecha de tal manera que puedas lanzarla en cualquier momento, dijo Ferdinand. Asentí con la cabeza, preparando la lanza de Leidenschaft según las instrucciones. Ferdinand me dijo que la agarrara firmemente mientras colocaba su mano derecha sobre la mía, teniendo cuidado de no tocar la lanza directamente. Su brazo izquierdo estaba todavía alrededor de mi estómago, proporcionando una barra de seguridad mientras mantenía firme las riendas de su bestia alta. Ahora, declaró Ferdinand, hundiendo su bestia alta hacia abajo. Nuestro descenso fue cada vez más rápido, tanto que fue honestamente más aterrador que una caída libre. Todo lo que podía oír era el viento golpeando contra su capa. El viento golpeó mis mejillas como pequeños rayos de electricidad y mi estómago se agitó, golpeándome con una ola de náuseas y haciendo que se formaran lágrimas en mis ojos. Grité en silencio, los dos cayendo en picado hacia la tormenta. ¡Lánzala! Ferdinand rugió, usando su mano derecha para guiar a la mía en un movimiento de lanzamiento. Todo lo que tenía que hacer era soltar la brillante lanza azul en el momento adecuado. Dejó mi mano como una estrella fugaz hecha de pura luz, corriendo directamente hacia el Storm. Lo vi caer, pero Ferdinand no perdió tiempo antes de tirar de su bestia alta. Inmediatamente me golpeó el impacto de nuestro repentino cambio de dirección, forzando a salir un gruñido de mi cuerpo. Un instante después, la tierra explotó, y una enorme onda de choque nos golpeó desde abajo. Pero gracias a que Ferdinand dio la vuelta a su bestia alta, nos montamos en la onda de choque en lo alto del cielo antes de que finalmente se detuviera. Yo me aferraba al brazo izquierdo de Ferdinand tan fuerte como podía, mientras que él, por otro lado, se inclinaba casualmente hacia un lado y miraba hacia abajo. Misión completada. Ahora es el momento de recuperar la piedra fey, dijo Ferdinand secamente, como si estuviera dando una simple instrucción, antes de bajar su bestia alta hasta donde había estado el Storm. Contrólate, Rosamine. Tú debes ser la que recoja la piedra fey. Si tienes la intención de desmayarte o colapsar, hazlo más tarde, no ahora. No seas tan irrazonable, quería decir. Pero en lugar de eso, solo dejé escapar un fuerte resoplido. El cuerpo del Storm ya se había desvanecido, y en el fondo de un inmenso cráter en el suelo estaba la lanza de Leidenschaft y una piedra fey. La lanza fue drenada de maná pero completamente sin un rasguño, su punta perforando la piedra fey del tigre de nieve. Como se me ordenó, quité la piedra fey, que era blanca y estaba llena de mi maná amarillo. Parece que necesita un poco más. Termina de teñirlo con tu maná, Rosamine, dijo Ferdinand. Si no te queda suficiente, puedes ponerlo en tu bolsa por el momento y llenarlo mañana durante el día, pero prefiero no arriesgarme a que lo tiñan otras fuentes de maná. Podría empatizar con eso. Un ingrediente de alta calidad estaba justo delante de mí,
y quería que fuera tan bueno como pudiera ser. Lo haré, respondí, comenzando a teñir la piedra fey con mi maná. Mientras tanto, los caballeros pasaban el tiempo curándose entre ellos y preparándose para volver a casa. Karstedt se acercó, sonrió mucho y me puso una mano en la cabeza. La cacería de este año terminó antes de lo esperado. Todo gracias a ti, Rosemain. Para mí, parecía como si la batalla fuera dura, pero aparentemente había sido mucho peor en los años anteriores. La bendición del dios de la guerra y el hecho de que yo hubiera asestado el golpe final con éxito había reducido enormemente el tiempo de lucha y había llevado a que la caza terminara mucho antes de lo previsto, según Karstedt. Veo que el teñido está completo, observó Ferdinand. Eché un buen vistazo a la piedra fey, ahora teñido con mi maná. Era la primera vez que reunía con éxito un ingrediente. Dejé escapar un fuerte suspiro de alivio, poniendo la piedra fey en mi bolsa de recolección. La ventisca se despejó, y al día siguiente fue un día soleado. Los niños del castillo aparentemente vitorearon el tan esperado cambio de clima, y escuché que todos salieron corriendo a jugar, aparentemente haciendo algo que sonaba similar al patinaje sobre hielo y al trineo. Pude adivinar que los niños del orfanato también iban a ir a recoger parues, ya que había salido el sol. ¿Por qué hablo como si no estuviera allí? Bueno, porque estaba atrapada en la cama con fiebre. Suspiré. Quiero comer unos pasteles de parues. Murmuré. Pero el único que asintió con la cabeza en firme fue Damuel. Capítulo 241, hasta el final del invierno. Los días soleados se hicieron más frecuentes después de que el señor del invierno fuera exterminado. Por supuesto, todavía había días de nieve y el frío seguía siendo duro, pero el creciente número de estudiantes que volvían a casa mostraba lo tarde que estábamos en la temporada. Los primeros en regresar eran aquellos que habían completado sus lecciones y trabajaban antes de lo que sus horarios les permitían. Los aprendices de caballero participaban en los regímenes de entrenamiento de la orden y se presentaban en las reuniones de la orden, mientras que otros aprendices de caballero ayudaban con el trabajo del gobierno y asistían a las reuniones de los académicos. Cuando no tenían planes, se presentaban en la sala de juegos, lo que significaba que a veces había niños mayores que se unían a la diversión. Wilfrid y los demás estaban actualmente ocupados en un juego de caruta con algunos estudiantes de la academia, todos los cuales se habían vuelto de un color pálido enfermizo ya que sus hermanos menores, que supuestamente no tenían experiencia previa en la lectura, los dominaban completamente. Muy bien. Gané de nuevo, exclamó Wilfrid. En efecto, Lord Wilfrid. Yo también le gané a mi hermano mayor, dijo otro chico. Los estudiantes parecían sorprendidos, habiendo aceptado casualmente el reto de jugar solo para perder la mayoría de las cartas de arte. Algunos incluso acunaban sus cabezas, devastados por haber sido destrozados por sus hermanos y hermanas menores. No había nada que los novatos pudieran hacer contra los jugadores experimentados. ¿Lo ven? Todos han evolucionado tanto que incluso pueden ganar a sus hermanos mayores, dije. Yo, personalmente, seguía sin tener rival en lo que se refiere a caruta, y mi racha ganadora no se había roto. Wilfrid, por otro lado, había empezado a deteriorarse, creyendo que nunca podría vencerme por mucho que lo intentara. Por eso había organizado este juego con los niños mayores, esperando que recuperara algo de su confianza. Como los hermanos mayores ya saben leer, es casi seguro que empezarán a ganar una vez que hayan memorizado las tarjetas de arte, continué. Es casi seguro que eso no sucederá este invierno, pero les deseo suerte. Una cosa era perder contra Wilfrid, pero perder contra sus hermanos menores era una cuestión de orgullo para los hermanos mayores. Llevaban expresiones sorprendentemente serias cuando empezaron a alinear el caruta de nuevo. Lady Rosemain, dijo Cornelius. Siempre se dirigía a mí como Lady aquí, ya que la sala de juegos era un área pública. Me volví hacia él e incliné la cabeza ligeramente. Sí. Veo que hay múltiples cubiertas de caruta. ¿Los compró en algún lugar? Nunca había visto uno antes. Oh. ¿De verdad nunca has tenido la oportunidad de ver uno? Son materiales de estudio que hice yo misma y que llevé al castillo el otoño pasado para ayudar a enseñar a leer a Wilfrid. Resultó que, como Cornelius no podía entrar en la habitación de Wilfrid mientras servía como mi caballero de guardia,
se había visto obligado a esperar fuera, y por tanto, nunca vio el karuta en persona. Dices que son para aprender letras, pero me parece que los niños también aprenden los nombres de los dioses. Por supuesto. Aprenden los nombres de los dioses al mismo tiempo, y creo que los niños ahora saben que Dios está subordinado a cuál y que gobiernan también. Le mostré el karuta y le expliqué lo que todos habían estado haciendo durante el invierno. Lady Rosamine, este es todo el contenido que se supone que debo aprender el próximo año en la Academia Real, dijo Cornelius. Su voz se alejó lentamente. Mientras revisaba la habitación, noté que varios estudiantes bajaban los hombros abatidos al mirar el karuta. Podía adivinar que estos eran los que habían pasado este año en la Academia Real aprendiendo sobre los dioses, pero estaban luchando por memorizar, algo que los niños de aquí ya sabían. Supongo que los niños que jugaron al karuta este año van a terminar como estudiantes de honor. Mi plan era venderlos aquí al final del invierno, pero tal vez debería acelerar un poco las cosas y venderlos a los estudiantes de la academia también. Después de todo, no mejorarán sin gente con quien competir. Cornelius asintió con firmeza, con los puños apretados con la resolución de hacer el próximo año más fácil. Fue conmovedor verlo, pero también sentí un repentino matiz de preocupación por Angélica, que se había convertido en caballero específicamente porque odiaba estudiar. Así que le pedí a Rillarda que se reuniera con Sylvester, esperando obtener su permiso para vender mis materiales de estudio. La reunión fue concedida rápidamente, ya que él también tenía algo que quería discutir conmigo. Ahí estás, Rosamine. Me alegro de verte, dijo Sylvester. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos. Sylvester había estado ocupado con comidas y cenas con otros nobles durante el invierno, además de recibir invitaciones a varios festivales, así que apenas había habido oportunidades de vernos. Karstedt, Ferdinand y Eckhart también estaban presentes, con Karstedt detrás de Sylvester y Eckhart detrás de Ferdinand. De hecho, era la primera vez que veía a Eckhart sirviendo como guardia de Ferdinand mientras estaba en el castillo. Damuel también estaba presente como mi guardia, ya que nuestra discusión aquí sería profunda y secreta. He oído que fuiste de gran ayuda durante la caza del Señor del Invierno, dijo Sylvester. Karstedt me lo contó todo. Lo único que hice fue llenar el instrumento divino con maná. Ferdinand y la Orden hicieron todo lo demás. Había esperado dentro de Lesi mientras los caballeros me protegían, y luego le di el golpe final a la debilitada bestia Fey para conseguir la piedra Fey, ya que la necesitaba para mis propios propósitos. Y como incluso eso había requerido la ayuda de Ferdinand, apenas podía inflar mi pecho con orgullo y presumir de mi contribución. Ni mucho menos, dijo Karstedt con una risa sincera. Le diste a todos la bendición de Angriff y acabaste con un señor, lo cual no es poca cosa. La cacería de este año terminó con un mínimo de bajas, y utilizamos muchos menos recursos de lo habitual. Ferdinand asintió satisfecho. Valió la pena perder todos los demás materiales, para obtener el ingrediente de invierno de mayor calidad posible. Aparentemente, en circunstancias normales, todos trabajarían juntos para debilitar al Señor del Invierno durante un periodo mucho más largo. Luego, una vez que estuviera al borde de la muerte, comenzarían a diseccionarlo para reunir materiales. Lo despojarían de todo lo que sirviera, desde piel, carne y huesos, teniendo especial cuidado de no tocar la piedra Fey ya que su cuerpo se derretiría una vez retirado. Pero este año, como habían priorizado conseguir una piedra Fey pura para usar en mi poción, no se había recogido nada más de la bestia. La Orden había perdido así una valiosa fuente de ingresos para el año, que yo misma cubriría. No me importaba, sin embargo, ya que básicamente estaba pagando por la piedra Fey y su guardia. Ahora, ¿de qué querías hablar, Rosamine? Sylvester preguntó. ¿Quieres vender tus libros de ilustraciones y materiales de enseñanza? Así es. Como he mencionado en mis informes, los niños demasiado jóvenes para la academia han pasado este invierno estudiando con un plan de estudio similar al de Wilfrid, jugando con el karuta, las cartas y leyendo libros ilustrados. Mi intención aquí había sido elevar el nivel de conocimientos básicos de cada niño noble del ducado, y Sylvester se inclinó hacia adelante con entusiasmo para escuchar cómo había ido. Como resultado, cada niño, incluyendo los ley nobles, pueden ahora leer y escribir todo el alfabeto, continué.
Conocen los nombres de los dioses y sus subordinados gracias al karuta, y también son capaces de hacer sumas y restas de un solo dígito. En cuanto a la práctica del Harspiel, los ley nobles que habían sido obligados a estudiar bajo sus padres por no tener los fondos para pagar buenos maestros también han mejorado considerablemente. Los niños ley nobles sabían que este invierno era su única oportunidad de aprender con un buen maestro, así que se lanzaron a la práctica del Harspiel. Esto también había hecho que los med nobles y los archinobles estudiaran aún más duro, ya que no querían perder con los ley nobles. El resultado fue que todos mejoraron mucho. Me enteré por Cornelius que hay una clase en la Academia Real dedicada a enseñar a los estudiantes los nombres de los dioses, dije. Seguro que sí. Los nombres son un dolor de cabeza y la mayoría de ellos casi nunca se usan, así que es muy fácil olvidar todos los que no tienen mucho que ver con tu vida, respondió Sylvester encogiéndose de hombros. Podía suponer que esto significaba que la clase tendía a implicar una memorización intensa, y las sonrisas similares que Karstedt y Eckhart llevaban insinuaban que ellos mismos habían pasado por lo mismo. Wilfrid está actualmente más familiarizado con los dioses que cualquiera de los estudiantes que tomaron ese curso, revelé. Sylvester abrió los ojos conmocionado. ¿Qué dice? ¿Wilfrid? Nadie podía culparle por estar sorprendido. Wilfrid apenas había sido capaz de escribir cartas básicas a principios de otoño, pero ahora sabía aún más sobre los dioses que los estudiantes de la Academia Real. ¿Quién podría creer eso? Los estudiantes que han vuelto de la Academia Real trabajan duro para vencerle a él y a los demás en Karuta, desesperados por no seguir perdiendo con sus hermanos menores. Este tipo de competitividad es la mejor manera de fomentar el aprendizaje, así que me gustaría vender el Karuta y los libros ilustrados ahora en lugar de después. ¿Me da su permiso para venderlos en el castillo? Solo había traído 3 juegos de Karuta para que los niños jugaran, pero la competencia era tan feroz que todos querían jugar con ellos. Y naturalmente, cuando se trataba de pelear por quién iba a usarlos después, los hermanos y hermanas mayores siempre ganaban. Muy bien. Tienes mi permiso. Venderás los materiales de enseñanza en la sala de juegos, ¿correcto? Sí. Pero como no me corresponde venderlos directamente a los nobles, me gustaría tener su permiso para invitar a la compañía Gilberta como mis comerciantes representantes. Mis asistentes habían asumido el papel de vendedores durante el concierto de Harspiel, pero eso no era lo que se suponía que debían hacer. Además, el invierno estaba demasiado ocupado debido a todos los visitantes para que yo les diera tanto trabajo extra. Con todo, había demasiados niños a los que potencialmente vender cosas. La compañía Gilberta, ¿eh? Claro. Discútala ahora y haga otros arreglos con la persona responsable de la sala de juegos, y envíe un mensaje con los detalles una vez que lo haya resuelto. Todos los nobles necesitarán saber esto por adelantado si quieres aumentar tus ventas, ¿verdad? Te mantendré informado, Sylvester, pero no todo el mundo necesita saberlo. Las ventas se limitarán por ahora a los nobles con hijos, así que creo que bastará con que los niños se lo digan a sus padres, dije, ganándome las miradas confusas de Ferdinand, Karstedt, y por supuesto, Sylvester. Pero, ¿por qué? ¿No quieres vendérselas a todo el mundo, como esas pinturas de antes? Preguntó Sylvester. Entre más ventas, mejor, para estar seguros. Pero el hecho de que estos productos estén hechos a mano significa que solo tenemos unos pocos, y ser rodeado por nobles que buscan ganarse mi favor sería abrumador, por decir algo. Habíamos hecho suficiente para cada niño y luego para algunos, pero no para todos los nobles de Ehrenfest. Además, no tendría sentido venderlos si la gente que buscaba mi favor los compraba todos y no dejaba ninguno para los niños que realmente los necesitaban. Está bien. Te has probado a ti misma con lo bien que enseñaste a los niños durante el invierno, así que, si crees que eso será lo mejor, entonces adelante. Haz lo que quieras. Gracias, Sylvester. Ahora que tenía permiso para vender mis materiales de enseñanza, tendría que volver al templo para poder llevarlos todos al castillo. Mientras estuviera allí, también necesitaría contactar con la compañía Gilberta. Miré a Sylvester mientras escribía las últimas notas en mi díptico. Eso es todo lo que quería hablar, así que podemos seguir adelante ahora. ¿Qué es lo que querías discutir? Bien.
tus recetas han sido muy populares por aquí, así que... Ah, entonces el plan de sorprender a los nobles con la nueva comida, ¿fue un éxito? Wilfrid y yo solo podíamos aceptar visitas de unos pocos nobles electos bajo condiciones estrictas, lo que significaba que nunca asistíamos a las reuniones de almuerzo con otros. No tenía ni idea de cómo se recibían mis recetas, pero los que las probaban estaban impresionados. Más nobles que nunca buscaban invitaciones de Sylvester para almorzar y cenar, tanto para discutir la caída en desgracia de su madre como para disfrutar de la nueva comida. Me han pedido las recetas más veces de las que puedo contar, continuó Sylvester, así que me gustaría que pensaras en una forma conveniente de enseñárselas a la gente. Me imagino que las ha estado usando como una poderosa moneda de cambio en todo tipo de tratos. La comida deliciosa es la base de cualquier vida, después de todo. Tal vez debería hacer un libro de recetas completo. Podría cobrar 2 grandes oros por él, y contendría las mismas recetas enseñadas tanto a los padres como a sus cocineros. Rosamund, eso es más barato que lo que tuvimos que pagar. ¿Cómo es eso justo? Preguntó Sylvester, levantándome una ceja. Había pagado 3 grandes oros por esas 30 recetas. Bueno, por supuesto que es más barato. La información es más valiosa cuando menos gente la conoce, y esto sería difundirla a lo largo y ancho. Además, solo venderé las recetas. No es como si enviara a mis cocineros a enseñar los métodos a la gente. Pero Sylvester no parecía convencido. Mis recetas utilizan métodos de cocción anormales y requieren una tediosa cantidad de trabajo de preparación, por lo que es difícil imaginar que alguien termine creando comidas idénticas, incluso cuando están siguiendo las mismas instrucciones, continué. Sus expertos cocineros se ganarán años de envidia y elogios después de la publicación del libro, y si alguna vez piensan que la admiración está empezando a disminuir, simplemente puedo venderles más recetas nuevas. ¿Así que vas a sacarme más dinero?, preguntó Sylvester, levantando aún más la ceja. Y tenía razón, eso era exactamente lo que iba a hacer. No era alguien que trabajara gratis, y necesitaba recaudar suficiente dinero para pagar a la Orden de Caballeros por la Piedra Fey. De cualquier manera, esto no es algo que vaya a suceder pronto. Haré y venderé los libros de recetas el próximo invierno, así que si quieres usarlos como moneda de cambio, sería prudente que hiciéramos una rebaja de precios tanto como fuera posible. ¿Qué opina de limitar la producción a 100 copias y subir el precio drásticamente más que 2 grandes oros? Pregunté. Hacer esto daría a los libros una agradable sensación de prima, y el hecho de que todos los demás tendrían que sufrir hasta el próximo año probablemente me permitiría subir el precio aún más. Mientras pensaba en cuánto debería vender los libros de recetas, Sylvester miró a Ferdinand. «Ferdinand, ¿le enseñaste a hacer así?» Ferdinand entrecerró los ojos y dio una risa despectiva. «No, me imagino que la compañía Gilberta es la responsable. Los negocios están fuera de mi alcance. No me hagas ver como la fuente de todo mal». «Lo siento, mi culpa», dijo Sylvester, mirando hacia otro lado y agitando su mano de manera que dejó claro que no se sentía mal en absoluto. Entonces, de la nada, me lanzó una mirada mortalmente seria. «Rosamund, hay una cosa más de la que debemos hablar. ¿Qué harás con Hasse?» Ferdinand me ha puesto al día, pero me gustaría saber qué pretendes hacer personalmente allí. Enderecé mi espalda, miré a Ferdinand, y luego miré a Sylvester a los ojos. Lo más importante ahora es esperar a ver a qué conclusión llega Hasse, pero pretendo que la facción del alcalde asuma la responsabilidad del ataque al monasterio y los use como ejemplo para enseñar a los demás cómo tratar a los nobles. Con este fin, estoy usando la compañía Gilberta para difundir rumores y consejos sobre la forma correcta de comportarse. ¿Debo entender eso como que planea resolver el ataque al monasterio con un solo y único castigo?, preguntó Sylvester, manteniendo su mirada fija en mí. Los granjeros de Hasse sufrirán, por supuesto, si no les enviamos sacerdotes durante la oración de primavera, pero un solo año de cosecha reducida no dejará una impresión duradera. Es un castigo demasiado pequeño para el crimen de atacar a un miembro de la familia del archiduque. Tragué con fuerza, sintiendo la misma intensa presión y ansiedad que sentí cuando me obligaron a proponer un castigo para Delia. Atacar a la familia del archiduque era, en efecto, un delito grave.
Necesitaba pensar en un castigo que transmitiera su seriedad a todos en la ciudad y que satisficiera a Sylvester, así que desesperadamente me devané los sesos buscando ideas. En ese caso, ¿puedo sugerir que se aumente la tasa de impuestos por los próximos 10 años? Sugerí. Los granjeros son esenciales para producir los impuestos que recaudamos, así que, aunque sería fácil para ti aplastar una ciudad como Hase, ¿no valdría más la pena exprimirles lentamente más dinero en los próximos años? En lo que a mí respecta, las penalizaciones financieras eran una forma mucho mejor de resolver las cosas que las ejecuciones en masa. Pensé que era un castigo bastante modesto, pero fue suficiente para que Sylvester se estremeciera sutilmente. No puedo decir si eres blanda o simplemente cruel. ¿No te das cuenta de que sería mucho más amable matarlos directamente que matarlos de hambre lentamente? Eso también nos dará menos problemas en el futuro. Sacudí la cabeza con fuerza en respuesta. Probablemente era normal que un noble se inclinara por las ejecuciones en masa para evitar dejar cabos sueltos, pero la muerte era una solución permanente a los problemas temporales. Bien. Me conformaré con una década de aumento de impuestos y la ejecución de la facción del alcalde. ¿Deberíamos enviar sacerdotes a Hase durante la oración de primavera, entonces? Pregunté. El aumento de los impuestos no nos beneficiará mucho el año que viene si su cosecha es pobre. No enviaremos ningún sacerdote allí este año. Eso está grabado en piedra, dijo Sylvester, con sus ojos verdes oscuro brillando de una manera que dejaba claro que no había lugar para el debate. No tuve más remedio que aceptar. Me resultaba imposible anular la palabra del archiduque, y era difícil imaginar que pudiera aligerar el castigo de Hase más de lo que ya lo había hecho. Te enviaré a Hase para que puedas hacer público el castigo. Deje claro que sus vidas solo se salvaron gracias a la gracia de la Santa de Ehrenfest. Pero si los ciudadanos todavía no entienden el peso de su crimen, bueno, ya sabes lo que tendré que hacer. Sylvester sin duda insinuó que la ciudad sería quemada hasta los cimientos. También podía decir que el hecho de que tuviera que hacer el anuncio llamándome a mí misma una santa compasiva era su forma de castigarme por ser tan blanda con Hase. Ferdinand me miraba con una sonrisa complacida, claramente esperándolo. Una cosa más, la tierra que bendijisteis directamente trajo una cosecha mucho mejor que la tierra que solo recibió cálices, dijo Sylvester, alineando varias tablas delante de mí. Estos eran aparentemente documentos de los oficiales de impuestos que enumeraban cuán grandes habían sido las cosechas de cada provincia y cuánto impuesto se había recaudado. Miré las tablas, pero a pesar de lo que Sylvester había dicho, no parecía haber mucha diferencia entre ellas. Me parece que tanto las provincias como el Distrito Central produjeron una cosecha igual de grande. Exactamente. En los últimos años, la falta de sacerdotes y doncellas de santuario ha hecho que el Distrito Central rinda mucho menos que las otras provincias. Pero este año, nuestra cosecha fue tan grande como la de ellos. Sylvester continuó explicando que, para asegurar una cosecha abundante, los jefes solían verter su propio maná en su tierra, así como el maná de los cálices. Esto, junto con la escasez de sacerdotes azules, había dado lugar a que en los últimos años las provincias obtuvieran rendimientos mucho mayores que el Distrito Central. Rosemain. Odio pedirte esto, pero quiero que bendigas directamente la tierra de Ehrenfest de nuevo durante esta oración de primavera, dijo Sylvester forzado, después de una pausa, claramente incómodo. Debe haberle dolido mucho pedirme ayuda a pesar de mis recientes quejas por estar demasiado ocupada. Pude rechazar sus intentos de hacer trabajar a Ferdinand hasta el hueso en el castillo, ya que no era algo que el sumo sacerdote debiera hacer en primer lugar. Pero si el archiduque había determinado que un trabajo era necesario para el bien del ducado, como sumo obispa no podía simplemente declinarlo. Una ola de terror me invadió mientras pensaba en cuántas semanas tendría que pasar bebiendo esas asquerosas pociones, pero no tuve más remedio que aceptar. Si crees que es lo mejor, entonces. Empecé, pero Ferdinand se puso protector delante de mí antes de que pudiera terminar. Sylvester, dijo con un suspiro, Rosemain solo bendecirá la tierra en el Distrito Central. Los otros sacerdotes azules se encargarán de llevar los cálices a las provincias, de lo contrario les robaríamos el trabajo e introduciríamos problemas que impedirían la reunión de primavera. Claro, eso es suficiente. Hagan que suceda,
dijo Sylvester con un guiño. Eso es todo lo que tengo que decir. Ferdinand comenzó a golpearse un dedo contra su sien, presumiblemente ya planeando la oración de la primavera. Tanto él como Sylvester parecían tener más cosas que querían discutir entre ellos, y tras una pausa, Sylvester volvió a hablar. Puedes irte ahora, Rosamine. En ese caso, una vez que la compañía Gilberta esté lista para vender nuestros bienes, volveré con los cálices adicionales que tan amablemente me han confiado, dije, antes de salir y volver a la sala de juegos en Lessig. Todos, Auberenfest me ha dado permiso para vender el Caruta, libros ilustrados y cartas de juego aquí. Aquellos que quieran comprar los suyos, por favor, hablen del pago con sus padres, anuncié a mi regreso. Los niños corrieron hacia mí, positivamente resplandecientes de emoción. Entonces, si compramos nuestros propios Caruta, ¿podemos jugarlos en nuestras propiedades de verano?, preguntó uno. Así es. Hagan lo mejor que puedan y practiquen para el próximo invierno. El niño estaba felizmente contento, por haber podido ganarle a su hermano mayor en algo, por primera vez. El hermano en cuestión también sonreía, diciendo que ganaría tan pronto como tuviera más práctica en casa. ¿Lady Rosamine venderá también copias de cada libro ilustrado?, preguntó una niña. Por supuesto. Difundir los libros ilustrados era mi objetivo número 1 aquí, e incluso estaba ansiosa por vender mis nuevos libros, de ser posible. El texto ya estaba hecho, y Vilma había completado la mayor parte del arte la última vez que lo comprobé, así que, si nos apresurábamos, había una posibilidad de que pudiéramos empezar a vender el nuevo volumen justo a tiempo. Tal vez debería retrasar el día en que vendamos nuestros materiales de enseñanza, y hacer solo suficientes copias para el número de niños que hay aquí. Me pregunté. En ese momento una chica de la edad de Cornelius se acercó para hacer una pregunta. Lady Rosamine, me gustaría aprender sobre los dioses antes de las clases del próximo año. ¿Tiene algún libro ilustrado para los dioses subordinados de otoño e invierno? No todavía, por desgracia. Mi taller puede tener los libros de otoño listos antes de que todos ustedes se vayan a casa si trabajan duro, pero los de invierno tendrán que esperar hasta el año que viene. No tenía ni idea de si habría tiempo suficiente para un libro ilustrado completamente nuevo, y no quería hacer promesas que no estaba segura de poder cumplir. Necesitaría preguntar a Lutz y Hill si sería posible imprimirlos antes, para estar seguro. ¡Au! Son unos libros ilustrados tan maravillosos. Me hubiera encantado que hubiera más. Me alegro de que los disfrutes tanto. Déjeme ver. Creo que estarán listos para la próxima ceremonia de la Unión de las Estrellas, así que le preguntaré a Auberenfest si puedo venderlos a los nobles que vengan al castillo entonces. De esa manera, estarán listos antes de que vayas a la Academia Real el próximo invierno. La ceremonia de la Unión de las Estrellas era para aquellos que estaban llegando a la mayoría de edad, pero nada me impedía programar la venta de los nuevos libros ilustrados y hacer que los estudiantes volaran en sus bestias altas. Lo estaré esperando, respondió la chica, ofreciéndome una sonrisa elegante antes de alejarse. Y momentos después, escuché a otra noble chica decir con entusiasmo que les pediría a sus padres que compraran todos los libros. A partir de ahí, todos empezaron a discutir cuál de los libros y juguetes comprarían. Los vi hablar con entusiasmo por el rabillo del ojo mientras hablaba con los encargados de la sala de juegos. Pero mientras tratábamos de encontrar el mejor día para vender mis materiales de enseñanza, por un breve momento, algo me llamó la atención. En medio de toda la charla emocionada, Filine miraba tristemente al suelo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.